Hola, ¿cómo estáis? En la sesión de hoy vamos a hablar de dos conceptos muy interesantes y que van a recorrer de alguna manera todo el temario o prácticamente todo el temario y que son concretamente los llamados stakeholders educativos y la responsabilidad social educativa. Para eso, en la presentación de hoy, lo que vamos a hacer es seguir este esquema que tenéis en pantalla. ¿Qué son los stakeholders? Vamos a hacer primero una definición del concepto general y luego vamos a ver cómo esos stakeholders se van a plasmar en el centro educativo. Vamos a ver cuáles son los que corresponderían de una manera general a nuestro centro educativo. Veremos también que es muy importante tener clara la distribución, el reparto, la identificación de esos stakeholders en nuestro centro educativo en forma de mapa para que podamos, digamos, plantear una estrategia de una manera más intuitiva. También hablaremos del marketing mix, es decir, de esos 8 conceptos que vertebran la estructura y la planificación y la conceptualización de un plan de marketing y cómo eso está también implicado o afecta a los públicos de nuestro centro educativo y a la llamada responsabilidad social corporativa, la cual definiremos en el apartado 5 de esta presentación y luego nos centraremos concretamente o perfilaremos un poquito qué es concretamente la llamada responsabilidad social educativa como digamos una variante dentro de la responsabilidad social corporativa general y trataremos de explicar cómo esa responsabilidad social educativa pues es muy importante para nuestro centro educativo hoy por hoy porque genera un valor añadido más allá del propio producto o servicio que podamos estar ofreciendo. Bueno, en primer lugar, pensamos entonces en qué son los stakeholders y esos stakeholders van a ser eh, unos públicos afectados que están interesados en nuestra organización, afectados por su actividad y siempre trabajando en marketing y en comunicación tenemos que tener presente, muy presente, esta noción porque en definitiva se trata de gestionar adecuadamente la relación que tenemos con nuestros públicos y perfilar aquellos problemas que pueda haber o mantener una relación fluida y positiva que ya tengamos, etcétera, ¿no? Bueno, pero para eso es importante primero señalar que desde ya hace tiempo, desde hace ya varias décadas, el concepto de stakeholder tradicional que se ceñía solamente a la idea de accionista, a la idea de la persona o las personas que intervienen económicamente en una entidad, bueno, pues desde hace tiempo, como decimos, ese concepto se ha ampliado y va más allá y entonces se traduce actualmente como parte interesada, como público interesado, como público afectado eh, por una organización. Esto es una captura de pantalla del diccionario online Word Reference, que no solamente es de inglés, es de otros idiomas también, os lo recomiendo si no lo conocéis. Y además está muy interesante porque os ofrece la pronunciación de algunas palabras, ¿no? Y entonces es bastante interesante y es una herramienta muy útil que os aconsejo que manejéis, ¿no? Word Reference. Bien, ¿qué son los stakeholders entonces? Bueno, pues si decíamos que antes se refería ese concepto a los inversores, a los accionistas de las empresas, pues hoy día se refiere, designa ya a cualquier tipo de público interesado, afectado por la actividad que desempeñamos. También, por supuesto, los inversores y los accionistas, porque están afectados también por aquello que hacemos y les importa lo que hacemos. Pero no solamente ellos, sino cualquier otro tipo de colectivo que pueda estar afectado o interesado, o las dos cosas, por la actividad de la institución que sea. En este caso sería nuestro centro educativo. Debemos escuchar, debemos analizar a esos públicos porque nos ofrecen retroalimentación muy valiosa para, digamos, corregir, planificar de una manera más adecuada nuestro plan estratégico de marketing y comunicación y otros muchos elementos que puedan intervenir en la actividad de nuestro centro educativo. En cualquier caso, stakeholders, pues se traduce normalmente como públicos de interés, públicos interesados
esa acepción o ese concepto de públicos afectados también me interesa que la tengamos en cuenta, porque el interés puede ser por un aspecto positivo, por un aspecto negativo. Podemos afectar positivamente a nuestro entorno o podemos afectarlo negativamente o afectar negativamente a nuestros empleados, ¿no? Entonces, todos esos públicos van a estar implicados en esa noción de stakeholders. Bueno, fue Edward Freeman quien replanteó el concepto, no fue el primero, hay otros antecedentes a la llamada teoría de los stakeholders, pero desde luego él ya a mediados de los años 80 del pasado siglo, pues reformula o insiste en la importancia de reformular esa idea, ese concepto de stakeholders, y lo hace en esa obra que titula Strategic Management a Stakeholder Approach, es decir, gestión estratégica, aproximación al stakeholder. Insiste, el punto de partida es que estamos en un mundo globalizado y entonces, como tal mundo globalizado, está lleno de múltiples influencias entre muy diferentes ámbitos, entre muy diferentes públicos, entre muy diferentes organizaciones que generan un sistema global y que, por tanto, establecen relaciones que tenemos que revisar, que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener muy presentes a la hora de plantear, en este caso, nuestro plan estratégico de marketing y comunicación, basándose en la idea de que el valor económico de las empresas ya no solo se mide en dinero, ¿vale? Esos tiempos de solamente el valor económico de las cosas pues han pasado, afortunadamente, y entran en juego otros conceptos, otras nociones, otros parámetros, otras ideas más allá de lo puramente económico. Y, por ejemplo, va a ser muy importante en la teoría de los stakeholders pensar en el impacto social, en el impacto ambiental que tiene una actividad, que tiene una empresa, que tiene la fabricación de un determinado producto. Y eso del impacto social y el impacto ambiental nos va a llevar directamente a la idea de responsabilidad social corporativa que cierra los últimos apartados de este tema, ¿no? Hablaremos, por tanto, también de la necesidad de tener en cuenta la sostenibilidad o sustentabilidad, según en qué país te encuentres, vas a utilizar un término u otro, pero ambos se refieren a la misma idea, sostenibilidad, sustentabilidad. Bueno, los stakeholders van a ser, en definitiva, esos públicos que hemos dicho afectados, interesados por nuestra actividad, pues por ejemplo, los propietarios del centro educativo. En nuestro caso, si son centros públicos o privados, pues es diferente el planteamiento, lógicamente, o centros concertados, pero desde luego quienes, digamos, hacen posible en cuanto a la propiedad o en cuanto a la gestión de la titularidad del centro educativo, pues obviamente son públicos interesados. La propia sociedad, el entorno que nos rodea a nivel país, a nivel región, a nivel comarca, a nivel ciudad, barrio, ¿vale? La sociedad, el entorno social en sus diferentes escalas y ámbitos, pues también está interesada y le afecta la formación de su gente, ¿no? Entonces, pues lógicamente, como centro educativo tenemos que tener en cuenta a nuestro entorno social en el ámbito que estimemos más señalable, más reseñable, más estratégico para nosotros. Los acreedores, naturalmente, aquellas personas que también invierten dinero, pues un banco o, en fin, la entidad o la persona que financia de alguna manera el centro educativo, pues va a ser obviamente también un público interesado. Los suministradores, los proveedores, pues también van a ser públicos interesados por nuestra actividad, afectados por nuestra actividad, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de cuáles pueden ser esos proveedores, pero estoy pensando, por ejemplo, en aquellos que nos suministran material educativo o aquellos que, si tenemos comedor, pues nos suministran pues alimentos, etcétera. La administración pública, los gobiernos, a diferentes ámbitos, escala también, por supuesto, van a estar interesados por nuestra actividad como centro educativo y les va a afectar de una manera o de otra también cómo llevemos adelante nuestra actividad como centro educativo. Por supuesto, los clientes, los consumidores, los clientes. Bueno, en este caso veremos que se trata de un cliente dual cuando hablemos de los públicos mixtos, pero pensemos en los estudiantes y pensemos también en sus familias, los estudiantes como beneficiarios directos de la actividad educativa, sus familias
como normalmente quienes contratan el servicio y pagan el servicio que les estamos ofreciendo a sus hijos. ¿De acuerdo? A no ser que estemos en un centro educativo donde ya los estudiantes tienen una edad, un perfil, donde se financian ellos mismos el estudio, como puede ser vuestro caso normalmente al estudiar este curso. Los gestores del centro educativo también van a estar, lógicamente, contemplados entre los públicos de interés, los públicos afectados, los stakeholders de dicho centro educativo, el equipo directivo, por así decir, ¿no? Y naturalmente, obviamente, los empleados, ¿vale? El equipo de empleados que tienen a su cargo los directivos, pues también son públicos afectados. Como podéis ver, estamos hablando desde ámbitos internos a la organización, como pueden ser los empleados o los directivos, hasta ámbito tan externo como los acreedores o la propia sociedad, ¿no? Pues tenemos que pensar en ese sistema que está interconectado. Estos no son públicos que estén aislados entre sí, siempre existen conexiones que tenemos que tener en cuenta para esa retroalimentación que decíamos hace un momento, que es importante para, bueno, pues para planificar adecuadamente. Bueno, accionistas, inversores, directivos y empleados, proveedores que nos suministran pues, material, logística. Si por ejemplo tenemos un autobús que recoge todas las mañanas a los niños del colegio y por la tarde los deja en casa. O que necesitamos otro tipo de suministros que requieran de logística. Los clientes usuarios del centro educativo son stakeholders de nuestro centro educativo, pero también otros públicos directa o indirectamente afectados por nuestra actividad. Esto es muy importante, directa o indirectamente afectados. Y están interconectados entre sí y generan retroalimentación que debemos escuchar, que debemos atender para pulir, para perfeccionar en la medida de lo posible nuestra actividad y, por tanto, nuestro plan estratégico de marketing y comunicación. Os pongo como un ejemplo muy famoso a la famosa activista Erin Brockovich, que representaba, era la portavoz muy implicada, activista, de los stakeholders de una empresa que contaminaba el agua y estaba produciendo enfermedades entre la población cercana a esa empresa, donde actuaba esa empresa, e incluso entre sus propios empleados, porque también sus empleados vivían cerca, vivían en los barrios colindantes, en las zonas residenciales colindantes a la empresa. Y esta persona, pues, tomó las riendas de una denuncia colectiva que supuso millones de dólares en multas a esa empresa y desde luego una caída de reputación terrible que afectó decisivamente al desempeño de dicha empresa, ¿no? Bueno, pues ella representaba a los stakeholders en cuanto a afectados negativamente, que eran empleados y que era también gente del entorno social, aunque no fueran empleados directamente, ¿vale? Y entraba en juego el asunto del respeto ambiental, del impacto social y de la sostenibilidad. Bueno, ¿cuáles serán entonces los stakeholders de nuestro centro educativo? Ya lo hemos ido anticipando un poquito y desde luego tenemos en cuenta que hay una variedad de relaciones, como también hemos comentado, una serie de interacciones, de interrelaciones, de mutuas influencias positivas, negativas, más neutrales entre los diferentes públicos que conforman nuestro conjunto de los stakeholders del centro educativo. Accionistas inversores, pues bueno, hemos dicho que va a depender de si se trata de un centro público, concertado, privado. Los directivos, equipo directivo, cargos intermedios, lógicamente van a ser también públicos interesados en la actividad y afectados e influyentes y determinantes de la actividad del centro educativo, pero también influidos, ¿vale? Tenemos que pensar que, por ejemplo, los empleados, personal docente, personal no docente, incluso personal externo, porque no sea parte de la plantilla del centro educativo, pero lleva trabajando años con nosotros a través de una empresa a la que contratamos los servicios de limpieza, de mantenimiento. Todas estas personas están trabajando todos los días en el centro educativo. ¿Influyen, determinan la actividad? Por supuesto, pero también se ven afectados por la actividad, se ven afectados por la reputación de los estudiantes. Si el centro tiene buena reputación en cuanto a los estudiantes, lógicamente se trata de que ha habido un buen trabajo por parte de la dirección y por parte de los docentes, pero ellos también, como tales docentes, se van a ver influidos por esa buena reputación de los estudiantes, etcétera. Hay un sistema ahí de interrelaciones
que tenemos que tener en cuenta. Proveedores logística, como hemos dicho, pues para material escolar, material tecnológico, material técnico, para el comedor, para suministro deportivo, lo que sea, pues también van a ser importantes desde el punto de vista del mapa de relaciones que se establecen ahí. Y como hemos dicho, los clientes y usuarios, esos familiares que financian económicamente el proveer del servicio a los estudiantes y los propios estudiantes como beneficiarios directos, receptores directos del servicio escolar educativo que estamos ofreciendo. Pero también hay otros públicos que están afectados directa o indirectamente, como hemos dicho, por nuestra actividad. Entonces es muy importante que hagamos una reflexión, una labor de sentarnos y pensar cuáles son realmente los públicos que puedan estar afectados por nuestro centro educativo o interesados por el hecho de que existamos como centro educativo o que existamos como una entidad que pues activa el barrio o una entidad que atrae clientes a los comercios de alimentación cercanos, ¿no? Tenemos que pensar en ese tipo de implicaciones también, a qué públicos intereso, a qué públicos afecto, asociaciones vecinales, tiendas de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que ver con el mapa de stakeholders que debemos confeccionar, ese mapa de públicos debemos confeccionarlo para que tengamos una idea clara, distinta de los públicos que afectan o se ven afectados por nuestra actividad. Bueno, para eso es necesario que primero hagamos una distinción entre los llamados públicos internos, los mixtos y los externos. Los públicos internos van a ser en cualquier entidad aquellos que conforman, que están implicados en la plantilla, digamos que están en nómina de la entidad correspondiente, ¿no? Eh, el personal en plantilla, los directivos del colegio, del centro educativo, el personal docente, el personal no docente del centro educativo. Permitidme que me salte un momentito a los públicos externos, que son los proveedores, por ejemplo, como hemos dicho, las administraciones públicas, el vecindario, negocios que estén afectados por nosotros. Naturalmente nuestros competidores, esto es muy importante, como públicos externos hay que tener en cuenta los competidores del centro educativo, aquellos que están haciendo o ofreciendo un servicio equivalente al nuestro, cosa muy frecuente en nuestro sector, y que son competidores en cuanto a que pugnan por tener una clientela y entonces pues tenemos que estar pendientes, atentos también a ellos como público externo. Las universidades, pues por ejemplo, pensemos en que una universidad pueda estar interesada en tener alumnos procedentes de nuestro centro educativo, porque es un centro educativo con buena reputación, con fama de que los estudiantes vienen con una buena preparación de base para los estudios universitarios, etcétera, ¿no? Pues nos interesa mantener una relación fluida con las universidades en ese sentido y tratar de ayudar a nuestros estudiantes también a la hora de acceder a esas universidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero hemos dejado en suspenso los públicos mixtos. ¿Por qué? Pues porque el centro educativo es una de esas instituciones donde es muy importante esta noción de público mixto. Normalmente, cuando hablamos de los públicos de una organización, pensamos en públicos internos, públicos externos, pero concretamente en los centros educativos y otro tipo de instituciones, se da muy claramente la figura del público mixto, es decir, ese público que no pertenece a la plantilla del centro educativo, pero que mantiene una relación estrecha, fluida, constante, permanente con el centro educativo, muchas veces durante años. Lo normal es que esa relación se mantenga durante años. Pues estamos pensando lógicamente en el alumnado, estamos pensando en los familiares y también, ¿por qué no?, en ese personal externo subcontratado de limpieza, de mantenimiento que podamos tener en el centro educativo y que pasan muchos días a la semana o todos los días de la semana entre nosotros también y mantenemos una relación profesional aunque no estén en la nómina del centro. Una relación profesional, personal, incluso de amistad, ¿vale? Con el personal externo. Entonces es una clara situación de público mixto, ¿no? Los centros educativos tienen esos públicos mixtos que tenemos que tener en cuenta que no pertenecen a la estructura
organizativa jerárquica del centro educativo, pero sí pertenecen desde el punto de vista sociográfico al centro educativo y es muy importante tener en cuenta esa relación permanente. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el alumnado que está en casa va a llegar perdón, el alumnado que está en el centro educativo en clase, pues luego llega a su casa y habla sobre su experiencia de ese día en el centro educativo y habla bien de este profesor, habla mal de este otro profesor, habla bien de esta asignatura que le parece muy interesante y muy dinámica, habla mal de esta otra asignatura que le parece bastante más aburrida y más estática, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, ese público que está dentro del centro educativo a efectos prácticos, aunque no pertenezca a la nómina del centro educativo, va a determinar mucho la información que se tiene del centro educativo fuera, ¿no? Y eso es muy importante. Las familias también, pensemos en que incluso las familias pueden estar participando en algunas cuestiones relativas a la gestión y a la actuación del centro educativo, como por ejemplo las asociaciones de madres y padres de alumnos, ¿vale? O el equivalente, ¿no? Que incluso intervienen a nivel asambleario y tienen capacidad de decisión en algunos aspectos del centro educativo. Bueno, pues entonces pensemos en que si normalmente a los clientes y a los usuarios se les considera externos, en instituciones como los centros educativos es más fiable o más intuitivo hablar de públicos mixtos para dejar clara esa idea de no pertenece al centro, pero interviene decisivamente en la apreciación que se tiene del centro y en la reputación del centro y en la información que se genera a nivel social sobre el centro educativo, ¿no? Ni externos ni internos, mixtos. Necesitamos entonces plantear una estrategia clara con respecto a nuestros públicos y por eso necesitamos diseñar nuestro mapa de stakeholders, ¿ok? Necesitamos plantear esa estrategia de marketing y comunicación que sea orgánica, que sea holística, que integre adecuadamente las relaciones con los diferentes públicos. Y para eso es muy útil diferenciar, identificar claramente a esos públicos interesados o afectados por nuestra organización. Va a ser muy importante y esto es una acción que quiero que hagáis, ¿vale? Que os sentéis, que penséis, que reflexionéis sobre los públicos afectados o interesados de vuestro respectivo centro educativo, ese en el que estáis trabajando o en ese ese en el que tenéis pensado trabajar, aunque no estéis ahora mismo dentro, pero que lo tomáis como referente para desarrollar las actividades de este curso, ¿no? Bueno, pues haced esa labor de reflexión sobre los públicos. Varían estos públicos según el tipo, el tamaño, el lugar del centro educativo, lógicamente, entonces cada centro va a tener su propio mapa. No hay una receta mágica, ¿vale? No hay una receta mágica de mapa de públicos. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos de esos públicos, pero lo más importante es que hagamos una distinción clara entre ellos, entre los públicos internos, mixtos, externos, insistiendo en esa distinción más teórica que práctica sobre el ámbito interno y externo de la comunicación y de la gestión de las organizaciones, porque ya hemos dicho muchas veces que necesitamos un planteamiento global, sistémico, holístico, pero este es un buen momento para hacer el mapa de stakeholders, es un buen momento para ceñirnos a lo estrictamente interno o externo o ese ámbito mixto para poner bien claramente a qué ámbito pertenece cada uno de nuestros públicos y cómo nos influyen. Se trata de organizar lo mejor posible objetivos comunicativos y mercadotécnicos y tareas comunicativas, mercadotécnicas que vamos a aplicar para cada uno de esos públicos. Por eso es importante segmentar, es importante distinguir cuáles son los públicos de cualquier organización, de cualquier entidad, para dirigir adecuadamente los productos, para dirigir adecuadamente los servicios, para dirigir adecuadamente las acciones comunicativas, mercadotécnicas, ¿de acuerdo? Bueno, pues si en cualquier organización hace falta segmentar debidamente los públicos para planificar mejor todo el proceso productivo, pues va a ser también importante, obviamente, en los centros educativos. Un ejemplo de este intento de organizar lógicamente la distribución de nuestros públicos. Bueno, pues podemos utilizar esta matriz
que por ejemplo divide tiene como variables, como ejes, el interés del público y la influencia del público en nuestro centro educativo, bueno, pues puede tener para nosotros un alto interés, un medio interés o un bajo interés, un determinado público en cuanto al grado de afinidad, en cuanto a cuánto nos afecta y esa influencia, el cuánto nos afecta ese público, pues en este otro eje, ¿no? Y aquí en este caso se ha dividido por tres niveles, nivel alto, nivel medio, nivel bajo. Entonces, si una vez hemos hecho la lista de nuestros públicos, ahora nos va a interesar ubicar a esos públicos en la celda correspondiente de la matriz. Y además recurre a este código de colores en el que nos indica si se trata de una actitud negativa, neutral o positiva la que tiene ese público con respecto a nosotros o la que mantenemos mutuamente, ¿no? Entre el centro educativo y ese público. Pues que, por ejemplo, tengamos una mala relación con los familiares o una mala relación con los profesores de grado sexto. ¿Ok? Bueno, pues todo eso lo tenemos nosotros que especificar según las necesidades de nuestro propio centro educativo. Una versión más simplificada es esta de dos celdas solamente, también está a nivel de poder, nivel de influencia, ¿vale? En definitiva, una distribución más básica y que a mí me recuerda a las famosas matrices DAFO o FODA con las que muchas veces hacemos un análisis preliminar. Las matrices DAFO o FODA no son la panacea, pero sí desde luego son una herramienta muy útil, muy interesante como punto de partida para hacer análisis de la cuestión y para hacer reflexión y autocrítica sobre muy diversos aspectos, ¿no? En este caso podemos hacerla para hacer autocrítica sobre la relación que mantenemos con nuestros públicos o que los públicos mantienen con nosotros. Es algo mutuo, ¿vale? Bueno, pues esa matriz DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, nos puede servir también para plantear nuestro mapa de públicos, para ayudarnos a plantearlo, ¿no? En qué situación, con qué asunto genera para el centro educativo una debilidad, pues porque tengamos algún problema con alguno de los públicos, cuál supone una amenaza, ¿vale? Para el centro educativo, qué otros públicos suponen una oportunidad que podemos explotar con el centro educativo, por la relación que mantenemos con esos públicos, o incluso qué públicos pueden significar una fortaleza, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos una muy buena reputación del profesorado, pero ha cambiado la distribución geográfica de los distritos escolares de la ciudad y aunque tenemos una muy buena reputación y profesores muy satisfechos en este momento con el desempeño que están teniendo en el centro educativo, pues ha cambiado el perfil de los estudiantes y ahora es una amenaza para el centro educativo el nuevo perfil de los estudiantes. Primero porque no lo conocemos realmente, ha cambiado la distribución geográfica del centro educativo y no conocemos los públicos. Y dos, porque a lo mejor directamente sabemos que esos estudiantes, ese colectivo potencialmente estudiantes de nuestro centro educativo, pues pertenece a un sector social que requiere reformular la educación en el centro porque no se adaptaría previsiblemente al sistema educativo, a las metodologías que llevábamos aplicando durante años y que en este caso pues vamos a tener seguramente que modificar, replantear porque sea un público pues menos adaptado a la dinámica de un centro educativo como el que veníamos teniendo hasta este momento, ¿no? Eso ha sucedido en muchos centros educativos. Estoy pensando en un centro educativo de un pueblo del sur de España, del sur cerca de donde yo vivo, que es Utrera. Bueno, pues en ese pueblo tuvieron un cambio importante de distribución geográfica y tuvieron que adaptarse de nuevo para poder reconducir la actividad del centro educativo y encauzarla de una manera viable, ¿no? Porque de pronto se encontraron amenazados por la nueva situación y veían que se convirtieron los estudiantes pasaron a ser más una debilidad que una fortaleza del centro. Bueno, este otro gráfico es una representación más en forma de diana, tiene esos cuadrantes y luego pensamos en la distribución concéntrica de los elementos, pues por más cercanía o más lejanía con respecto al centro educativo. Es otra posibilidad de planteamiento.
A mí personalmente me gusta este modelo bastante, junto con el de la distribución en una matriz de tres elementos, de 3x3. Este me gusta bastante porque coincide con esa otra matriz de 3x3 en ese uso de los colores, ¿no? Colores que podemos utilizar en cualquier tipo de distribución que hagamos, ¿no? Pero a mí me importa bastante o me parece muy orientador a la hora de plantear nuestra estrategia de marketing y comunicación, haber hecho un análisis, una autocrítica y ver con qué públicos tenemos una relación positiva, una relación más neutral o de crítica moderada y una relación más positiva o incluso favorable por parte de nuestros públicos hacia el centro educativo, ¿no? Pues por ejemplo aquí en este caso tenemos una relación favorable con los proveedores, con los patrocinadores, pero una relación desfavorable como es lógico, pues por ejemplo con nuestra competencia, ¿no? Aunque no nos llevemos mal y no nos pongamos zancadillas, pero es obvio que los competidores no van a estar a favor de nosotros de manera natural, ¿no? Bueno, pues eso que sucede siempre, esa posición de competencia, pues la tenemos que gestionar adecuadamente, ¿no? Bueno, pues aquí se combina lo concéntrico, la proximidad hacia la organización, ¿vale? Y también el grado de crítica por su proximidad o lejanía y el tipo de crítica, si es una crítica elevada, neutral o incluso favorable, en este caso a nuestro centro. Otra posibilidad, otra manera de representarlo, otra idea que os aporto, bueno, pues hacer una línea divisoria entre los stakeholders internos o externos, incluso aquí nosotros podríamos poner los stakeholders mixtos, ¿no? Esto está tomado de una gráfica que no estaba pensando en esos públicos mixtos, pero bueno, es otra idea, ¿vale? Es otra idea posible. Tenemos la organización y luego una serie de ramificaciones que son los públicos y por tamaño de cada uno de los círculos, pues vemos también la importancia relativa que puede tener con respecto a nuestra organización. Un ejemplo sacado del ámbito escolar, bueno, pues en este caso un centro educativo pone en el punto de mira principal la relación con los estudiantes porque entienden que es el núcleo de la relación con el resto de los stakeholders del centro educativo, seguido por los profesores, por los representantes, por el rectorado, líderes principales de opinión, amplía el círculo a medios de comunicación, a otras universidades. Esto es un mapa de stakeholders sacado de una facultad, ¿vale? En fin, los diferentes ámbitos que pueden tener de acción y de repercusión, la onda expansiva que puede tener el centro educativo, en este caso, una facultad bueno, a qué públicos habría que atender según esa proximidad o alejamiento, distanciamiento con respecto al centro educativo. Bueno, pensemos ahora, una vez que ya hemos hecho la reflexión sobre qué es, hemos definido qué es un mapa de stakeholders, hemos definido qué son los stakeholders, hemos hablado de públicos internos, externos, mixtos de nuestro centro educativo, pues vamos a pararnos un momentito antes de avanzar hacia la responsabilidad social corporativa, vamos a pensar un poco en los 8 elementos principales del sistema mercado técnico y comunicativo de nuestro centro educativo. ¿Vale? Vamos a pensar en esas 8 P's famosas, las típicas reglas mnemotécnicas que se utilizan y buscamos palabras que empiecen por P, ¿no? Bueno, pues esos 8 elementos que determinan, que configuran el proceso de marketing del centro educativo, pues las vamos a revisar un poquito, vamos a hacer un poco de memoria porque van a afectar a cómo planteemos la responsabilidad social del centro educativo y, lógicamente, eso es debido a que va a influir también esas 8 P's, esos 8 elementos, parámetros, factores del marketing educativo, pues van a influir, obviamente, en los públicos de dicho centro educativo, más allá del propio producto o servicio que ofrecemos, ¿no? Bueno, pues por hacer un poquito de repaso histórico, de recordatorio, insistimos en la idea de que tradicionalmente, bueno, no tan tradicionalmente, porque esto no es tan antiguo, ¿no? Pero el tiempo pasa deprisa en estas situaciones. Pero en las últimas décadas se distinguían 4 factores principales en el proceso mercadotécnico de una organización, ¿no? El producto,
o servicio, la P de producto, pero también pensemos en servicio, el precio de dicho producto, el lugar, la plaza, el punto de venta, esto de PDV, punto de venta, donde se suministra ese producto, place en inglés, y la promoción, ¿vale? Cómo se da a conocer, cómo se socializa, que se dice ahora, ese producto. Producto, su precio, el lugar donde se suministra y cómo se promociona, a través de qué canales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso serían las 4 Ps clásicas, tradicionales de una organización, pensemos nosotros en el centro educativo. ¿Qué tipo de producto ofrecemos y servicio? ¿A qué precio? Si es público o privado, pues lógicamente va a diferenciar la relación con los públicos, la opinión, las valoraciones del centro, etcétera. En dónde se está ofreciendo ese producto, en el propio edificio, también de carácter público-privado, cómo se promociona, cómo se da a conocer, ¿vale? Añadimos otras 4 Ps, total 8, ¿vale? Que serían ahora ya muy importante y veis que una clarísima conexión entre el marketing propiamente dicho y la comunicación, ¿vale? Y la importancia de engranar los dos ámbitos de una manera adecuada, porque vamos a hablar de gente, de personas, people, ¿vale? Vamos a hablar de physical evidence, de evidencia física en cuanto a la presencia que tiene el centro educativo, que tiene el producto, que tiene la huella que deja social, ambiental, personal, subjetiva, que deja el centro educativo, ¿vale? Los procesos implicados en la elaboración, en este caso, de nuestra oferta educativa, de nuestros contenidos curriculares formales y no formales, ¿vale? Bueno, pues hay que tener en cuenta también que el propio proceso, el cómo se plantea, pensemos en métodos de enseñanza, en estrategias educativas, en metodologías, bueno, pues eso va a ser importante, también muy importante, de cara a la relación con nuestros públicos, al interés que puedan tener favorable o desfavorable hacia el centro educativo, interés o desinterés, ¿no? Porque tengamos una metodología innovadora o no la tengamos, porque tengamos una metodología más estricta o menos estricta, ¿no? Bueno, pues todo eso, lógicamente, del proceso, digamos, de elaboración del servicio educativo y de planificación del servicio educativo afecta a los públicos. Y también muy importante, las alianzas, los partners, que serían literalmente traducidos los compañeros, pero bueno, los participantes en nuestro proyecto, participantes externos, las alianzas que tengamos en cuanto a inversores, en cuanto a patrocinadores, etcétera, pues también afectan de manera importante a la reputación del centro, a las valoraciones que se hacen del centro, pero también son públicos interesados y públicos afectados por nuestra actividad, y todo ello va a tener un peso importante, tanto el producto, el precio, el lugar, la promoción, como las personas, la presencia, el proceso y los participantes van a tener una importancia clave en el planteamiento de la responsabilidad social corporativa. Entonces, ¿qué es eso de la responsabilidad social corporativa? El concepto rápidamente nos apela a cómo nosotros intervenimos, cómo actuamos, cómo afectamos a nuestro entorno desde el punto de vista de la entidad, ¿okay? Desde el punto de vista de la corporación. Se trata la responsabilidad social corporativa, que veréis las siglas RSC muchas veces, de una actividad irrenunciable ya como tal. Hoy día, ser responsable socialmente desde el punto de vista corporativo es algo ya irrenunciable hoy día, pero es que además nos aporta un valor añadido. O sea, no solo es que tengamos que ser socialmente responsables, sino que bien hecho y bien planteado y bien comunicado y bien transmitido a nuestros stakeholders, van a aportar, esa responsabilidad va a aportar un valor añadido a nuestro centro educativo. Ya nos decía en las primeras diapositivas que buscábamos algo más, ya no buscábamos solamente el producto y su precio, sino que buscamos ese valor añadido, ese plus, ¿vale? Que se busca ya desde cualquier familia, desde cualquier usuario o consumidor, que buscamos en aquello que compramos, en aquello que contratamos, ¿no? No solamente quiero que mis hijos vayan a un centro educativo y aprendan mucho y bien, sino que además eso tenga una repercusión positiva a nivel personal, pero también a nivel social y también a nivel medioambiental. Vamos a ver que son las 3 dimensiones de la responsabilidad social corporativa: lo personal,
lo medioambiental y lo social. Quiero decir, lo que tiene que ver con los participantes directos, los stakeholders directos de la organización y luego el entorno social en general y el entorno ambiental en general. ¿Cómo interviene la entidad en el entorno? Y vamos pensando en nuestro centro educativo. ¿Cómo interviene nuestro centro educativo en el entorno? ¿Tiene un impacto favorable, desfavorable? ¿Podría mejorar? ¿Podría empeorar? ¿Vale? Pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo afecta al entorno que yo adquiera productos o servicios? Yo como consumidor, ¿en qué afecto al medio ambiente o en qué afecto a la sociedad si yo compro o contrato los productos o servicios de esta determinada marca? Pues pensad, por ejemplo, en cómo ahora se está insistiendo mucho desde el ámbito de la alimentación en que se trata de productos biológicos o de cultivo responsable o de comercio justo. ¿Vale? Porque reducimos el impacto ambiental, el consumo de agua, la explotación agraria y también gestionamos adecuadamente pues el pago adecuado y justo de unos salarios pues a los campesinos, a los agricultores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo interviene, perdón, cómo interviene la entidad en su entorno? ¿Vale? ¿Cómo favorece una entidad a su entorno social, a su entorno medioambiental? Y por tanto, ¿cómo afecta que yo adquiera los productos o servicios que me ofrece esa entidad? Porque si yo mantengo con mi compra a esa entidad, estoy teniendo una responsabilidad en esa cadena que termina afectando al medio ambiente, que termina afectando al entorno social, ¿de acuerdo? De la entidad. Bueno, pues pensemos en esos términos a propósito de nuestro centro educativo. Es importante señalar que responsabilidad social corporativa no equivale exactamente a estas siglas que vemos aquí, RSE, responsabilidad social empresarial. ¿Por qué no equivale exactamente? Pues porque no toda corporación o toda organización es una empresa. Pensemos en un partido político, pensemos en una ONG, pensamos en un ayuntamiento, en una entidad pública, ¿vale? En una administración pública. Son corporaciones, son organizaciones, pero no son empresas, no tienen una actividad empresarial propiamente dicha de generar un producto o servicio que luego es contratado, ¿vale? O comprado. Entonces, cuando veáis estas siglas RSC o RSE, normalmente las vais a encontrar utilizadas como sinónimo, pero realmente no lo son. En una empresa bien está que se diga responsabilidad social empresarial, si se quiere. A mí personalmente, y bueno, en general, es bastante más operativo utilizar la expresión RSC, sobre todo cuando no estamos en el ámbito empresarial, ¿vale? Ahora, podemos decir que un colegio se comporta como empresa desde el punto de vista de que se trate de un centro privado. Pues sí, perfectamente posible, evidentemente, ¿vale? Pero lo único que me interesa en este momento es que no nos confundamos y que no tratemos como equivalencia directa porque no son sinónimos esas dos expresiones. De todos modos, las dinámicas de responsabilidad social corporativa van a determinar globalmente, van a afectar muy decisivamente, y por eso hay que tenerlas en cuenta, a las estrategias de marketing y comunicación. Cuando se replantea Edward Freeman y demás, cuando se replantea el concepto de stakeholders, se piensa mucho en términos de responsabilidad social corporativa. Es un concepto que va de la mano de la nueva teoría de stakeholders, es un concepto que va de la mano del nuevo enfoque sobre los públicos afectados o interesados por una organización. Entonces, hoy por hoy, tener en cuenta, diseñar adecuadamente una estrategia de responsabilidad social corporativa va a ser determinante para plantear adecuadamente la propia estrategia general de marketing y comunicación de la entidad que sea. Por ejemplo, os pongo aquí esta imagen de la Fundación La Caixa, La Caixa es una importante caja de ahorros española y que está enfocada generalmente a la obra social. Bueno, pues pensad en cuántas entidades bancarias tienen su fundación correspondiente con objetivos de fomento filantrópico, mecenazgo de actividad artística, mecenazgo de investigación médica, en fin, una serie de actividades en las que están invirtiendo una serie de presupuestos económicos para
hacer el bien, para mejorar su entorno social, su entorno ambiental, etcétera. Bueno, pues eso entra dentro de las dinámicas de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Está claro, no hay que ser ingenuo, está claro que cuando se habla de responsabilidad social corporativa hay o puede haber por detrás una serie de intereses también de gestión de la reputación. Bueno, ¿por qué no? No veo dónde está el problema en tener una buena reputación. Pero desde luego el hecho de aplicar unas políticas de responsabilidad social es bueno, con independencia de que luego eso se haga con una actitud mercadotécnica o con una actitud más, vamos a decir, sincera. Pero en eso, evidentemente, nosotros no podemos entrar. La realidad es que la responsabilidad social corporativa está ahí y es importante manejarla. Y en un centro educativo, pues quisiera pensar que forma parte de la política del centro educativo, de la propia política educativa, la responsabilidad social. Ahora hablaremos de esto un poquito más adelante cuando nos centremos en la responsabilidad social educativa, que no es esto. Esto de aquí es responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social educativa va a tener otras siglas para no confundirnos. Bueno, esta captura de pantalla procede de la página web, muy recientemente, de la página web, o sitio web, perdón, de Iberdrola, que es una compañía energética muy importante. Bueno, pues fijaos en cómo señalan claramente la responsabilidad social corporativa es la contribución activa y voluntaria, lo de voluntario es muy importante, que realizan las empresas para alcanzar mejoras sociales, económicas y ambientales. Sociales, económicas y ambientales. Aquí están los tres pilares de la responsabilidad social corporativa, ¿vale? La sociedad, el medio ambiente y luego el rendimiento, por supuesto, económico y el impacto en la economía a nivel corporativo y a nivel también social. Cómo contribuye esta empresa a el desarrollo económico de su sociedad, ¿no? Bueno, que siempre repercuten, eso es, en el bien común. Bueno, pues fijaos en cómo, por ejemplo, insisten en que van a mantener las operaciones en beneficio de los grupos de interés, de los stakeholders, ¿vale? Manteniendo sus operaciones durante la crisis del coronavirus, cumpliendo así los compromisos con sus grupos de interés, clientes, empleados, proveedores, sociedad en general. ¿Veis cómo asocian clarísimamente grupos de interés, stakeholders, con la actividad de responsabilidad social corporativa, insistiendo en esta idea de que se trata de una contribución activa y voluntaria? Nadie me obliga a aplicar una política de responsabilidad social corporativa, aunque entiendo que es bueno tenerla, ya sea por fines puramente altruistas o también por fines que no son excluyentes, por fines mercadotécnicos. Aquí tenemos esas tres grandes vertientes de la responsabilidad social corporativa, ¿vale? La vertiente medioambiental, la vertiente personal del bienestar social y la vertiente económica y empresarial, ¿de acuerdo? Pero es muy importante pensar en que se trata de una acción o de un planteamiento, un proceso voluntario. No es obligatorio para las empresas tener una política definida de responsabilidad social corporativa. Ahora bien, desde el punto de vista comunicativo mercadotécnico, es muy importante que así sea, es muy importante que sí se tenga. Y os invito a que visitéis sitios web de empresas de diferente índole, de organizaciones de diferente índole, y veréis cómo en determinado tipo de organización les importa mucho que se vea claramente su actividad en cuanto a responsabilidad social corporativa. Y casualmente, van a ser entidades bancarias, van a ser grandes corporaciones tipo pues McDonald's, grandes multinacionales, van a ser empresas del sector energético, ¿vale? Porque ahí entra la cuestión medioambiental. En cambio, en otro tipo de empresas, pues no tiene presencia, no tiene vigencia, no se evidencia la política de responsabilidad social corporativa en el sitio web y en otros elementos de comunicación corporativa. Entonces, os invito a que hagáis ese sondeo, diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de organizaciones, porque ya veréis que eso es muy interesante para también entender cómo está planteada la relación con sus públicos de interés, etcétera, ¿no? Bueno, pues desde luego es una clave estratégica hoy por hoy que tenemos que tener en cuenta y que va a afectar también a un centro educativo.
se va a basar la responsabilidad social corporativa básicamente en estos 7 principios. Rendición de cuentas a nivel económico y a nivel de cumplimiento de las obligaciones que tenga la entidad, por ejemplo el centro educativo, a nivel de transparencia, ¿vale? Transparencia en los procesos, transparencia en la gestión de la entidad, comportamiento ético, que se aplique una política de comportamiento basado en principios éticos sólidos y estables, respeto a los intereses de todas las partes interesadas, de todos los stakeholders, ¿vale? Sobre todo los interesados en nuestra actividad, evidentemente, respeto al principio de legalidad, ¿vale? Hacer un juego legal, un juego justo, ¿vale? Y cumplir con todas las normativas que nos afecten. Es importante que tengamos claro el panorama legal, no solo educativo, sino de todo lo que pueda afectar a la actividad del centro. Respeto a la normativa internacional de comportamiento en muy diversas materias, pero el comportamiento cívico, el comportamiento legal, etcétera. Y comportamiento empresarial, naturalmente. Y respeto a los derechos humanos, desde lo que tiene que ver con el comercio justo que decíamos antes a una observación clara y bien definida de las leyes de seguridad laboral, ¿no? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, derechos de la infancia, derechos de la mujer, derecho del trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues un principio general es el que atiende a los derechos humanos en abstracto. Interesantísima reflexión está en el hecho de que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, no suelen prestarle atención a la responsabilidad social corporativa, pues porque entre otras cosas no le prestan atención tampoco a la comunicación en general, ¿vale? Ya veremos en el tema siguiente que hay muy poca tradición de gestión de la comunicación y mercadotécnica en términos comunicativos, pues que hay muy poca tradición, tiene muy poco peso en el ámbito de la pequeña y mediana empresa a nivel mundial. ¿De acuerdo? Pero en el ámbito hispano, en el ámbito nuestro, es todavía más notable, si queréis, en algunos casos, la poca atención que se le da a la comunicación y, por tanto, la poca atención que se le presta al asunto de la responsabilidad social corporativa. No es en absoluto prioritario. Sin embargo, hay un libro verde que se titula Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, que son directrices propuestas por la propia Comisión Europea en materia de responsabilidad social corporativa. O sea, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta en materia de responsabilidad social corporativa? Es muy interesante que le echéis un vistazo a ese libro verde del Marco Europeo de la Responsabilidad Social de las Empresas y que, por ejemplo, en España ha tenido una repercusión, una concreción específica en la ley para el fomento, no obligación, ley para el fomento de la responsabilidad social, o sea, medidas legales para fomentar que las empresas adopten políticas de responsabilidad social. Y hay una ley de información no financiera y de diversidad, lo que tiene que ver con la transparencia y lo que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Vale? Que veíamos en la diapositiva anterior. Bueno, pues hay una ley de información no financiera y diversidad, una ley que que pretende regular que las empresas no solo den información de carácter financiero sobre su rendimiento a lo largo del año, sino que también den información sobre aspectos no financieros y otro tipo de gestiones y otro tipo de procedimientos que llevan a cabo a nivel empresarial, ¿vale? El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, observatorio rsc.org, recientemente ha publicado un artículo, estoy hablando de hace muy poquitos días, aunque cuando veáis este vídeo habrá pasado más tiempo, pero ha publicado recientemente un artículo en su sitio web sobre lo poco eficaz que está siendo la Ley de Información No Financiera y de Diversidad en el caso de España, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de que no es obligatorio. La RSC no es obligatoria. Se legisla para fomentarla, se legisla para impulsarla, pero no es obligatoria. No hay un marco legal que diga usted tiene obligatoriamente que tener una ley, o sea, perdón, una regulación interna, un proyecto, un propósito de responsabilidad social corporativa basándose en estos parámetros mínimos o aspirando a estos otros parámetros. No está regulado de esa manera.
Bueno, pues centrémonos ahora en la responsabilidad social educativa y en la importancia que tiene como valor añadido, como ese plus para nuestro centro educativo, pensando en que no solo queremos ofrecer un servicio educativo, sino que ese servicio educativo tenga una trascendencia medioambiental, una trascendencia social, una trascendencia también para nuestros públicos de interés, ¿vale? Bueno, las siglas que se suelen utilizar suelen ser RSED, Responsabilidad Social Educativa, para diferenciarla de RSE, Responsabilidad Social Empresarial, ¿vale? Entonces, le incluimos aquí el matiz de cómo desde el ámbito educativo podemos afectar positivamente, intervenir positivamente en lo medioambiental, en lo social y también en lo que tiene que ver con la repercusión hacia nuestros públicos de interés. No es algo aislado de la docencia, por tanto. Aquí quiero señalar que cuando hablamos de responsabilidad social educativa no se trata de que decidamos en el centro educativo pues gestionar adecuadamente los residuos que generamos, reducir el consumo energético a los mínimos imprescindibles, etcétera, sino que como parte de la educación debería estar también contemplada, ¿vale? Es decir, si tenemos un planteamiento de responsabilidad social educativa que cale en la metodología de enseñanza, que cale en los contenidos no formales, que cale en contenidos transversales de la materia curricular que estemos desarrollando en nuestro centro educativo, que cale en nuestras pedagogías activas, que a lo mejor ponga las miras en una comunidad de aprendizaje, aunque no seamos comunidad de aprendizaje en nuestro centro educativo, o aunque no hagamos aprendizaje servicio, pero que de alguna manera estemos fomentando un servicio implícitamente de manera más indirecta, pero que tenga una repercusión positiva en lo ambiental, en lo social y por supuesto en lo que tiene que ver con nuestros públicos, a nivel de entidad. Eh, Porque los familiares y el alumnado en definitiva buscan ese plus. Resulta motivador y a todos nuestros públicos internos y mixtos y externos, pero muy importante a nuestros públicos internos y mixtos, les va a suponer un aliciente. A lo mejor al principio les cuesta trabajo adaptarse, pero a los profesores o a los administrativos, pero les va a suponer un aliciente importante sentir que su trabajo está sirviendo para mejorar el mundo, para mejorar aquello que les rodea. Aunque no sea una mejora muy notable en términos macroeconómicos o macrosociales, pero si por lo menos la intervención que estamos teniendo desde aquello que está a nuestro alcance es positiva, pues entre todos, si todos los centros educativos hicieran eso, pues la suma sería a lo mejor un mucho menor consumo energético, una mejor gestión de la enseñanza enfocada a la igualdad, enfocada a la diversidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones, el refuerzo de la diversidad, de la interculturalidad, del respeto al medio ambiente y todos esos otros muchos ámbitos, evidentemente van a tener más tarde o más temprano una influencia positiva. Y eso tiene que saberse, eso tiene que comunicarse. Es importante, ya lo veremos cuando hablemos del sitio web del centro educativo, pues va a ser muy importante tener vigencia, tener presencia de la responsabilidad social educativa de nuestro centro. ¿Vale? Como ejemplo, os puedo poner mi propio sitio web personal. ¿De acuerdo? En mi sitio web personal, en www.pedrojmillan.com, explico mi propio planteamiento de responsabilidad social educativa como profesor que soy. ¿Vale? Eh, Bien, pues eso se tiene que saber, eso es bueno que se sepa, porque además genera también actitudes similares en otros centros educativos, etcétera. No tenemos que hacerlo algo exclusivo nuestro, no publicarlo para que la gente no lo sepa y para que no nos imiten. No, es que socialmente es bueno, entonces ¿por qué no vamos a compartirlo, no? Pero desde luego es un elemento muy importante, la responsabilidad social educativa es un elemento muy importante como nexo, como clave para la coherencia entre el plan estratégico de marketing y comunicación y la propia actividad educativa que llevamos. Tenemos que utilizar la responsabilidad social educativa como elemento aglutinante y como elemento coordinante entre el plan estratégico de marketing y comunicación y la propia actividad educativa que llevamos a cabo, ¿no?
Es una buena herramienta desde el punto de vista mercadotécnico, es una buena herramienta desde el punto de vista comunicativo y desde luego es una herramienta muy importante y muy positiva desde el punto de vista del impacto social, ambiental y público que tenemos desde nuestro centro. Como una definición un poco más cerrada de responsabilidad social educativa, pues podemos pensar en la disposición voluntaria de la institución educativa, de nuevo voluntaria, ¿eh? de la institución educativa para fomentar, desarrollar, aplicar procesos organizativos y formativos, o sea, la gestión, la administración y también la formación, ¿vale? Que se orienten a integrar en el cumplimiento de sus obligaciones los impactos favorables. ¿Vale? Tener un impacto favorable desde la gestión del centro educativo y desde la oferta educativa del centro, pues tener ese impacto favorable sobre los públicos de interés, sobre la sociedad en general y sobre el medio ambiente. De tal manera que tengamos esta tríada retroalimentada, mutuamente influida, entre la acción que llevamos a cabo, la satisfacción de nuestros públicos internos, mixtos y externos y la reputación que podamos tener llevada hacia esos mismos públicos y que repercuta positivamente en esas relaciones que habíamos plasmado a lo mejor negativas en el mapa de stakeholders y que puedan servir para mejorar dicha relación en el futuro. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante esta sesión grabada del tema 1 y desde luego quedo abierto a vuestros comentarios, a vuestras inquietudes, dudas a lo largo de las sesiones presenciales y de otras herramientas que establezcamos para ello. Muchísimas gracias sobre todo por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.